11:41 de la mañana en todo el país y ya nos metemos en la segunda entrevista del día porque está del otro lado Martín Tomás César, presidente de Jóvenes Pro, director general de Atención Ciudadana también, y nos atiende amablemente para charlar. Me gustó el flyer que hizo y puso algo así como desafíos post pandemia, ¿no? A ver, quiero leerlo bien, no quiero mentir con lo que digo, pero estaba muy bueno el título que le había dado, Pandemia y Desafíos Futuros. Me gusta y me parece un gran tema para empezar a charlar con Martín, así que, Martín, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás, Augusto? Un abrazo a toda la familia de Radio Sónica. ¿Cómo va eso? ¿Cómo te está tratando esta pandemia y esta nueva normalidad? Hace bastante que no hablábamos. Sí, no, mirá, la verdad que ahora estamos, como siempre, 24/7 trabajando en esta cuestión de la pandemia. Como vos sabés muy bien, todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y también desde la legislatura estamos llevando roles importantes en lo que es el manejo de la pandemia en centros de testeo, en vacunatorios, también ahora que arranca el frío en el operativo frío, que ayuda a la gente en situación de calle, motivo por el cual explotadísimo de trabajo en la trinchera, como decimos todos, y bueno, haciendo lo mejor posible para atenuar los graves efectos que tiene esta pandemia. Bueno, a ver, desde ya ahí estás planteando algunos de los desafíos presentes que tenemos, bueno, y que tienen ustedes, ¿no?, los trabajadores de la ciudad. Y te consulto por los desafíos a futuro. ¿Cómo venís viendo el desarrollo en la ciudad de Buenos Aires, también en el territorio nacional? Y cómo ves este futuro, ¿no?, del que hablaba en la introducción a la nota, porque realmente va a ser un desafío. Digo, la Argentina ya tenía sus problemas de por sí, y encima nos cae ya desde hace un año y medio una pandemia que solamente vino para complicar las cosas. Estamos ante una crisis educativa pocas veces vista, o por ahí ni siquiera inédita en la historia de Argentina. Más de 1,5 millones de pibes dejaron la escuela, ya que Alberto Fernández habla tanto de los barcos, y cada barco traía más o menos 850 inmigrantes, más de 1.765 barcos. Sí. Se perdieron. Eso es una crisis enorme por el rol social que tienen las escuelas, es una crisis enorme porque un año perdido en educación son 5 años perdidos en desarrollo. Pasa también, no solamente a nivel nacional, pasa también en Chubut, en Santa Cruz, que hace ya varios años no están teniendo clases, y ese es un desafío futuro enorme y que lamentablemente desde el año pasado no tenemos ministro de Educación. A ver, Martín, lo que sí te quiero preguntar por esto, el tema de la crisis de educación, digo, porque si no van a salir a decir, no, pero dice que hay crisis de educación, que es un año perdido. Los chicos siguen teniendo clases de manera virtual, ahora están en una modalidad mixta, ¿no? Sé que hay colegios que están con modalidad presencial algunos días, modalidad virtual otra, pero digo, dentro de esto, lógicamente, no es lo mismo la virtualidad que la clase presencial en las escuelas. ¿Cómo ven ustedes o qué análisis están haciendo hasta ahora de estos modelos nuevos que nos hemos visto obligados a implementar? Todo tiene que tender a la presencialidad, y nuestra premisa es muy sencilla. Las escuelas son lo último en cerrar y lo primero en abrir. Entonces, en este sentido, el esfuerzo tiene que estar puesto en esto, en generar protocolos, en tener una visión amplia respecto a la educación. Lamentablemente se han tomado decisiones desde el gobierno nacional con el mismo prisma, con la misma mirada, una escuela de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano con una escuela rural, cuando todos sabemos que las realidades son muy distintas por la cantidad de alumnos, por la realidad de los distintos lugares, también por la cuestión espacial. Entonces ahí tenemos ese desafío importante que lógicamente hay que revertirlo cuanto antes, y no vemos por parte del Estado Nacional las energías puestas en eso. Sí, a ver, hasta ahora creo que me parece que ha habido mucha confusión con lo que ha pasado. Mucha gente dice que a mucha gente le molesta el tema del manejo político que se ha dado de la pandemia, del tema educación también, ¿no? O sea,
todo el tema de cómo se ha politizado toda esta temática que sin duda nos afecta a todos. ¿Cómo lo ves vos desde tu lado, el tema de la politización y de que todo termine siendo polémica y de que todo se termine debatiendo en el foro político? Sí, lamentablemente un tema que no tenía que ser algo partidario, algo que genere división como es la educación, que es un objetivo que tienen todos los estados nacionales a futuro y que realmente eso suele unir a la dirigencia política. La falta de acción por parte de un lado es lo que generó esa división, esa discrepancia. Digo, la falta de acción desde las políticas públicas y desde lo simbólico. Al principio yo te decía que no estamos teniendo un ministro de Educación a nivel nacional y porque lo consideramos muchos un militante del cierre de las escuelas. Cuando se comenzó a trabajar en distintos protocolos para que las escuelas vuelvan a abrir, la primera acción que tomó Nicolás Trota fue la de convocar a gremios, esto fue el año pasado, para hacer una barricada en contra de Soledad Acuña y el, entre comillas, avance del PRO o de la ciudad respecto a la cuestión educativa. Por eso se está dando. Y coincido con vos también en una cuestión. La pandemia, estos problemas que está viviendo Argentina no dan a lugar y no deberían dar a lugar a grandes divisiones o a fomentar la grieta. Primero porque la gente la está pasando mal y segundo porque los temas son urgentes e importantes y nosotros siempre vamos a apostar al diálogo. Perfecto. Y Martín, te llevo a otro plano porque digo, dentro de la pandemia, y es algo que lamentablemente tenemos que decir bastante acá en el programa, la pandemia afecta y tiene incidencia en la salud de la gente, pero también es notorio y ha sido marcada la incidencia que ha tenido en la economía, ¿no? O sea, yo empecé a venir ahora a la radio después de un tiempo que salía por Skype, lógicamente desde casa, haciéndolo de manera virtual, y es impresionante venir acá a la zona del centro, a la zona de Avenida Corrientes, Avenida Callao, y ver las persianas bajas, los negocios con los carteles de se alquila. Digo, ¿cómo ves el desafío económico, no seguir planteándolo en términos de desafío? Digo, ¿cómo ves el desafío económico a futuro una vez que se termine esto? Porque en lo personal, digo, y hoy por ejemplo venía hablando con un amigo y le decía, no es que mañana se termina la pandemia, nos olvidamos de los barbijos y ya estamos en Disney. La economía del país está muy complicada. No es prender un foco de luz, digamos. A ver. Estamos, claro, como vos decís, no es que mañana termina, encendés un poquito de por luz eso. Y la luz se enciende, ¿no? O sea, va a estar, hay que alimentar ese foco. En términos simbólicos, Augusto, es buenísimo el planteo que vos hacés, es realista y vuelvo al punto anterior que dijiste vos recién y que traté un poco de reforzarte. No podemos hoy generar más divisiones de las que hay en Argentina. La dirigencia política nos tenemos que unir muchísimo más y en eso siempre rescato el valor del diálogo que pondera Horacio Rodríguez Larreta y muchos otros dirigentes, porque se requieren de acordar puntos básicos para la pospandemia y para los desafíos que vienen. Uno de ellos es brindarle previsibilidad a la Argentina, y no se le brinda previsibilidad a la Argentina si todo el tiempo cambian las reglas de juego. ¿Sí? Pasamos de ser un país exportador de carne a un país que hoy combata más la exportación de carne que el crimen, por ejemplo. No se le da tampoco previsibilidad a un país cuando se le pone en la cabeza de los empresarios, de los emprendedores, de los que mueven la rueda económica, una bota. Entonces, en ese sentido, es juntarse con con todos los segmentos, con todas las cámaras gremiales empresariales, con las cámaras de los trabajadores y consensuar distintas políticas, porque realmente lo que se viene después va a ser muy difícil. Sí, a ver, para agregar, vos decías recién el tema de la exportación de carne y demás, para tirar una noticia al pasar, ¿no? El stock vacuno está en el nivel más bajo histórico en relación a la población, eso hay que decirlo. Evidentemente la crisis afecta y afecta a todos los sectores, pero Martín, te consulto, vos recién hablabas del tema de no generar más divisiones, de mostrarse unidos de alguna manera, y digo, al principio del año pasado, cuando comenzaba todo este periplo de la pandemia, de las cuarentenas y demás,
aquellos que nos gusta la política y que veíamos y que por ahí nos gusta analizar más allá nos gusta analizar los mensajes y los mensajes que se da, nos sorprendimos cuando vimos sentados en la misma mesa y trabajando realmente mancomunadamente, y lo digo, lamento que nos hayamos sorprendido, pero digo, nos sorprendimos cuando vimos al presidente Alberto Fernández, a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof, los tres trabajando, se los mostraba juntos, se los mostraba unidos, tratando de salir de esto. Te consulto, ¿crees que por también el hecho... habían gobernadores? También estaban sí, otros gobernadores. Por eso, también estaban los gobernadores, para agregarte. Sí. Había un trabajo mancomunado realmente de todos los dirigentes, y digo, lamentablemente eso nos sorprendía. ¿Crees que el hecho de que 2021 sea un año eleccionario ha tenido que ver con esto de que hace un año los veíamos a todos juntos y ahora ya se empieza a resquebrajar esa unidad, ese tema de que tenemos que estar todos unidos para salir de esto? ¿Crees que las elecciones que se vienen a fin de año son un factor importante en esto? No, la verdad que en este caso particular no, y te digo por qué, porque la división entre las distintas jurisdicciones y la discriminación por colores partidarias que se fueron dando ya se venían haciendo desde el año pasado. Creo que en el caso, por ejemplo, cuando varios policías se amotinaron en la Quinta de Olivos, sí, nosotros salimos a respaldar al gobierno, decir que no era que la protesta era válida, pero no la forma de hacer la protesta era válida, y nos respondieron quitándonos coparticipación que estaba ligada a la materia de seguridad en la ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual, por nuestro lado, siempre los gestos de unidad y de diálogo que son necesarios y, como vos decís, imprescindibles, están, pero lamentablemente no sucede. Lo mismo pasa con distribución de vacunas, lo mismo pasa con muchas otras cuestiones que no se fueron dando por el año electoral en sí, sino por cuestiones partidarias, casi un juego como el de la rana y el escorpión, donde bueno, la naturaleza de determinado espacio político fue mucho más fuerte y fue al ataque innecesariamente. Y hay un concepto más, me permito compartir. Sí, claro, por supuesto. Que obviamente, y esto porque uno está todo el día en la calle, habla todos los días con gente, a mí me toca estar en operativos todo el día, por ende lo vivo y lo siento. Y lamentablemente si desde la política ven que nos estamos tirando misiles todo el día, que nos estamos matando en términos metafóricos, obviamente, lo que va a terminar sucediendo es alimentar la antipolítica. Claro. El ciudadano espera lo mejor de la dirigencia política, y obviamente eso nos interpela, y tenemos que seguir demostrando cercanía, que seguir demostrando capacidad de diálogo y de acción. Martín, a ver, para cerrar por ahí el tema político, estamos hablando de elecciones y demás, después quiero pasar a hablar un poquito del trabajo que comentas que haces, que estás en operativos, te quiero preguntar por el operativo Frío, pero antes quiero preguntarte, tema eleccionario, año eleccionario, se ve que en Juntos por el Cambio se están definiendo un montón de cosas, te quiero preguntar cómo lo vivís vos desde adentro, ¿no? Como que a ver, se están definiendo determinadas cosas, las listas, siempre es una época complicada, ¿cómo lo vivís vos de adentro y cómo está la cosa realmente, vos que estás adentro? Porque digo, los medios dicen, viste, depende del medio que vos leas, dicen, no, Macri salió a pedir que se presente tal, que no se presente tal otro, hay crisis, no hay crisis, están todos peleados, no están todos peleados. Vos que estás adentro, ¿cómo está la cosa en Juntos por el Cambio? Estamos reforzando siempre la unidad, que hoy es un valor en sí mismo. Somos la única oposición en la historia que en más de un año, después de haber sido gobierno y pasando a ser oposición, mantuvo la cantidad de diputados, la cantidad de senadores. Por ende, ese es un objetivo claro que lo estamos cumpliendo. Ayer y todas estas semanas están surgiendo distintos gestos de unificación de criterios, gestos de unidad, gestos de conversaciones. Por ejemplo, la foto de ayer, Mauricio y Horacio también mostrando unidad dentro de Juntos por el Cambio y dentro del PRO también, motivo por el cual se está dando de forma muy natural. Y algo que también rescato de Juntos por el Cambio, han surgido muchísimos nuevos liderazgos, y eso es muy bueno para la sociedad, porque va a tener una amalgama de dirigentes, de liderazgos, de ideas, de formatos,
que eso va a hacer que nos enriquezca mucho la lista el día de mañana y también a nosotros como opción política. Perfecto, perfecto. Y Martín, te quiero consultar ahora sí, vos mencionabas el tema del operativo frío, digo, se vienen épocas complicadas por el frío, que ya de por sí es un factor complejo en la ciudad de Buenos Aires, a eso hay que sumarle la pandemia. ¿Cómo viene el tema del operativo frío, que sé que es algo muy importante en esta época del año, que siempre llevan adelante y haciendo un gran trabajo? Sí, es buenísima la pregunta y te agradezco. Primero hago el chivo: si ven a alguien en situación de calle, llamen al 108, que es la línea de Buenos Aires Presente, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, y en el caso de estas épocas de invierno, se refuerza mucho más el sistema del programa Buenos Aires Presente, donde las distintas áreas de gobierno también participamos para tener cada vez más móviles en la calle y tener mucho más dinamismo. Y ahí lo que hacemos es salir a la calle, nos dan un polígono determinado, un área determinada de la ciudad, y salimos a recorrer los distintos puntos, a visitar a las personas en situación de calle, ofrecerles ir a un parador. En los paradores que se han abierto más por la cuestión de la pandemia, les ofrecen una ducha caliente, les ofrecen comida caliente, dormir en una cama. También se les brinda atención por parte de una psicóloga social o una trabajadora o un trabajador o trabajadora social, para que después se le vaya guiando a esa persona y que pueda volver a reinsertarse en la sociedad. Y gracias a Dios tenemos muchos casos muy positivos de gente que salió de la situación de calle y hoy tiene un trabajo. Ojalá que siga así, que ese número siga creciendo, porque bueno, realmente es necesario, más en estas épocas tan complicadas que estamos viviendo, el hecho de poder ayudar. Así que entonces, si se ve a alguien en situación de calle, al 108 hay que llamar, ¿verdad, Martín? Exactamente. Perfecto. Martín, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado en el día de hoy. Hacía bastante que no hablábamos, así que calculo que la próxima vez espero que no pase tanto tiempo, y cuando quieras volvemos a charlar, y si nos lo permite la pandemia será presencialmente acá en la radio. Dale, muchas gracias a ustedes por el tiempo también, y bueno, un abrazo grande a la gente de Radio Sónica, que saben que les tengo un aprecio gigante. Genial, Martín, muchísimas gracias. Ahí estaba Martín Tomás César, presidente de los Jóvenes Pro, director general de Atención Ciudadana, charlando acá en la mañana de Radio Sónica.